están? Bendecido viernes. Hoy, como todos los viernes, vamos a ver nuestra clase de álgebra. ¿Sí? Vamos a seguir con el tema de ecuaciones. ¿Sí? Con el tema de ecuaciones, pero esta vez vamos a hacer ecuaciones del tipo literal. ¿Qué significa, profesor, del tipo literal? Yo le voy a dar el enunciado y ustedes, bueno, entre nosotros, lo vamos a convertir a expresión matemática. Repito de nuevo, entonces, nos van a dar un enunciado y ese enunciado hay que expresarlo como una ecuación matemática. ¿Correcto? Entonces, vamos a nuestro título del día de hoy va a ser ecuaciones número 3. Planteo de ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué objetivos queremos alcanzar? 2. Que ustedes sepan interpretar y formular la ecuación. ¿Correcto? Entonces colocamos aquí interpreta y formula problemas. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Vamos a dar inicio a lo que es el desarrollo del contenido. Perfecto. Muy bien. Vamos primero con una definición. Ecuación literal. ¿Qué es una ecuación literal? Es una ecuación que está expresada en forma verbal. O sea, está expresada en forma de como un cuento. Te van narrando. Y eso hay que llevarlo a escribirlo matemáticamente. Entonces, ¿qué cosa es una ecuación literal? Es una ecuación, vamos a colocarla aquí, ecuación, no le vamos a llamar narrada, vamos a decir una ecuación escrita, vamos a llamarle así, escrita, que debe ser, correcto, que debe ser llevada a una ecuación matemática. Perfecto. Muy bien, jóvenes, ya tenemos lo que es una ecuación literal. Entonces, va a ser simplemente un problema que va a ser escrito, literal, narrado, y que hay que llevarlo a una ecuación matemática. Para eso debemos saber algunos conceptos fundamentales. ¿Sí? Por ejemplo, si el ejercicio nos viene la palabra número, por ejemplo, se tiene un número, que no lo sabemos, pero lo tenemos que buscar, ese va a ser de ahora en adelante nuestra incógnita y lo vamos a representar con X. ¿Correcto? Si me dicen, por ejemplo, el doble de un número, lo vamos a representar con 2X. Ahí está. Si me dicen a mí el triple de un número, lo vamos a representar con 3X. ¿Correcto? Muy bien. Si me dice la mitad de un número, entonces lo vamos a representar X dividido por 2. Si me dice el triple, en este caso lo hubiésemos puesto aquí, el triple no, sino la tercera parte de un número, ¿sí? Porque triple ya lo teníamos por acá. Si me dice la tercera parte va a ser igual a X dividido entre 3. ¿Correcto? Si me dice números consecutivos, es decir, que su diferencia es 1, entonces lo vamos a colocar de la siguiente forma. El primero vale X, el segundo vale X más 1, el otro vale X más 2 y así sucesivamente, dependiendo la cantidad de números consecutivos que me diga el ejercicio. Si me dice 5, tomaríamos X para el primero, X más 1 para el segundo, X más 2, X más 3, X más 4. ¿Correcto? Perfecto. Si me dicen, por ejemplo, así, ve, el doble más el triple de un número, ¿cómo expreso así? Lo expreso de la siguiente manera, ojo, el doble más el triple de un número, ahí está. El doble más el triple de un número. ¿Correcto? Y aquí cosas importantes. Si en alguno del ejercicio nos pone la palabra es, da, se obtiene el resultado, eso va a significar el símbolo de igual. ¿Perfecto? Si el ejercicio me dice aumentado, significa que tengo que sumar. ¿Correcto? Si me dice disminuido, significa que tengo que restar. Y así sucesivamente, palabras que nosotros tenemos que saber interpretar y llevarlo a una ecuación matemática. Espero que se esté entendiendo. Vamos a hacer unos ejemplos explicativos, ¿sí? Unos ejercicios explicativos, para que luego en el Zoom profundicemos un poquito más, ¿no? Perfecto. Vuelvo y repito, ejercicios de forma teórica que tenemos que interpretarlos para llevarlo a forma matemática, que son ecuaciones.
Perfecto, interpretación, todo es interpretación. Vamos con el primer ejercicio. Dice, en cierto momento del día, las horas transcurridas son el doble de las horas que faltan por transcurrir. Pregunta, ¿qué horas son? Perfecto, vamos a analizar. ¿Cuántas horas tiene el día? 24, ¿correcto? Vamos a basarnos con ese criterio. El día tiene 24 horas, perfecto. Entonces tenemos, en cierto momento del día, las horas transcurridas, tengo dos opciones, ¿no? Dos opciones. Las horas transcurridas y las horas que faltan por transcurrir. Entonces colocamos aquí, horas transcurridas, ahí está, transcurridas. Y tenemos lo otro que serían las horas por transcurrir, por transcurrir. Una cosa importante, jóvenes, aquí vamos a aprender. Las horas transcurridas, si las sumo con las horas por transcurrir, tiene que ser 24. Correcto, si ya pasó 10 horas, si a 10 de la mañana, ¿cuántas horas nos faltaría? 14 horas más, porque la suma tiene que ser ¿cuánto? 24. Entonces hagamos eso. Las horas transcurridas las vamos a llamar de ahora en adelante X. Y las horas por transcurrir serían 24 que tiene el día menos la X, o sea, la que está transcurrida. ¿Perfecto? Ya tenemos entonces el análisis. Ahora vamos a leerlo bien. A ver, dice así. En cierto momento del día, las horas transcurridas, ¿quiénes son las horas transcurridas? X, ahí está, vamos a hacerlo con negro. X, son, la palabra son, significa igual. El doble significa que tengo que multiplicar el doble de las horas que faltan por transcurrir. ¿Sería el doble de quién? De 24 menos X. Ahí está. ¿Ve? Hice mi interpretación. Ahora lo único que me falta simplemente es multiplicar. 2 por 24 son 48. 2 por X son 2X. Este 2X está restando, lo paso al otro lado. Sería 3X es igual a ¿cuánto? A 48. Como yo quiero el valor de la X, el 3 pasa a dividir y me va a quedar 16 horas. 16 horas, jóvenes, son las 4 de la tarde. Entonces decimos, ¿qué horas son? Colocamos por acá, son 4 de la tarde. Tenemos la respuesta del ejercicio. Muy bien, chicos, ¿se entendió? Perfectamente. Vamos con el segundo. Dice, si el doble de un número, entonces, como no sabemos el número, interpretamos. Lo vimos hace un momento. ¿Cómo lo vamos a llamar el número? X, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar. El número es X. Ahí está. El número es X. A ver, dice. Si el doble de un número sería 2X, le aumentas 5 unidades. Más 5. Ahí está. Obtienes, significa igual. Está, se obtiene como resultado el mismo número, o sea, X, ¿estamos claros? El mismo número disminuido en 4. Perfecto. Pregunta, ¿cuál es el número? Bueno, vamos, ya hicimos estaba en forma literal, ya lo colocamos en forma de ecuación. Esta X pasa a restar, voy a tener 2X menos X, me queda X, y el 5 que está sumando pasa al otro lado, restando, ¿correcto? Entonces va a tener menos 5 menos 4, me quedaría menos 9. Entonces la pregunta, ¿cuál era, jóvenes? ¿Cuál es el número? La respuesta es el número es ¿quién? El número es menos 9. Y respuesta del ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Interpretar, jóvenes, y desarrollar. Copiar. Vamos a hacer nuestros dos últimos ejercicios y nos vemos en el Zoom, como siempre. Ok, vamos con el número 3. Dice, se sabe que la suma de dos números es 16. Mira lo que vamos a hacer. Como no conocemos esos dos números, vamos a hacer lo siguiente. Miren, un número le vamos a llamar A, el otro número le vamos a llamar B, y su suma dice que vale 16. ¿Está bien? Dice, miren, se sabe que la suma de dos números es 16. ¿Cuáles son esos números? He colocado A y B. Entonces he colocado número A y número B. Ahí están los dos números. Ahora dice, y además uno de ellos es el triple del otro. Vamos a hacer una cosa inteligente. A uno de ellos le voy a llamar X, por lo tanto el otro tiene que ser el triple. ¿Sería cuánto? 3X. Una vez que yo ya los he determinado, los voy a sustituir de nuevo en mi dato.
Mi dato dice que la suma vale 16, entonces vamos a sustituirlo. A ver, A hemos dicho que vale X y B vale ¿cuánto? 3X. Perfecto. Tiene que ser igual a ¿cuánto? A 16. Sumamos 3 más 1, tenemos 4X es igual a 16, por lo tanto X queda exactamente igual a 4. Perfecto. Hallar la diferencia entre ambos. Vamos a calcularlos entonces primero. A sabíamos que era X, por lo tanto vale 4. B sabíamos que era el triple, sería 12. ¿Qué es lo que me están pidiendo? La diferencia. Entonces decimos, por lo tanto, la diferencia del mayor menos el menor, o sea, B menos A nos va a quedar ¿cuánto? 12, le quito 4, 8. Respuesta del ejercicio. Sencillo, ¿no? Simplemente, vuelvo y repito, hay que saber interpretar. Vamos con el último ejercicio. Dice aquí, hallar dos números. Parecido a este. Dos números. Voy a colocar esos números, ¿sí? El primer número le voy a llamar A y el segundo número le voy a llamar B. ¿Correcto? Dice aquí, hallar dos números si uno excede al otro en 8 unidades. Ah, ya está, profe. Mire lo que voy a hacer. Al primero le voy a llamar X y al segundo, como me dice que excede significa que tiene más. Y como dice que le excede en 8 unidades, debo suponer que el segundo tiene que ser ¿cuánto? X más 8. Excede en 8, o sea, tiene 8 unidades más. Sigo leyendo. Hallar dos números si uno excede al otro en 8 unidades. Y que el menor, X, ahí está, el menor. Y que el menor la palabra es significa igual. Ahí está, ¿sí? Es. Que el menor es 35 unidades menos que el doble del mayor. El doble, ¿quién es el mayor? X más 8. Pero dice aquí que el menor es 35 unidades menos 35. Miren, jóvenes, ya hice, jóvenes, mi ecuación. Ahora lo único que me queda simplemente es multiplicar el paréntesis. 2 por X, 2X, 2 por 8 sería 16 menos 35. Miren lo que voy a hacer. Esta X lo paso a restar, me va a quedar solamente X. 16 le quito 35 son menos 19. Si lo paso al otro lado se va a volver 19 positivo. ¿Qué significa entonces? Que uno de ellos vale 19 y el otro va a valer 19 más 8 que sería 27. Perfecto. ¿Qué me pedía? Calcular el mayor. ¿El mayor vale cuánto? 27. Jóvenes, lo único que se tiene que hacer acá es leer bien el ejercicio, sacar los datos, interpretarlos y luego hallar nuestra ecuación y resolver. Profundizamos en eso.